Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sé que a muchísimos de ustedes les va a encantar, porque vamos a desentrañar uno de los misterios más comentados en el mundo del espectáculo y las redes sociales, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título lo dice todo, Kerem Bürsin revela todo sobre su relación con Hande Erçel, vínculo especial. Así que si son fans de estas dos grandes estrellas turcas, si han seguido cada paso de su historia, si se han preguntado qué hay detrás de esas miradas, de esos gestos, de esas publicaciones, han llegado al lugar correcto. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en las declaraciones, en lo que sabemos y lo que se rumorea, para entender mejor este vínculo tan especial que une a Kerem y Hande. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Sería un placer tenerlos en nuestra comunidad. La expectativa en torno a Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido altísima desde que compartieron pantalla en Senkalkam. No es para menos, la química entre ellos traspasaba la ficción, y los fans inmediatamente se enamoraron de la pareja que formaban Aliye y Serkan. Pero, ¿qué pasa cuando esa química parece extenderse más allá de los sets de grabación? Eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y por ser bastante abierto en ciertos aspectos de su vida, ha sido el centro de atención en cuanto a su relación con Hande. Recientemente ha habido declaraciones y comentarios que parecen arrojar más luz sobre la naturaleza de su vínculo. El título de nuestro vídeo no es casualidad, ya que se basa en la información más reciente y en cómo Kerem ha abordado la pregunta de su relación con Hande. No vamos a especular sin fundamento, sino que nos basaremos en entrevistas, comentarios y el sentir general de la audiencia que ha seguido de cerca esta historia. Uno de los aspectos más intrigantes de la relación entre Kerem y Hande es la forma en que incluso después de que Senkalkam llegara a su fin, han mantenido una conexión pública visible. Siempre se les ve apoyándose mutuamente, comentando en las redes sociales, deseándose éxitos en sus proyectos individuales. Este tipo de interacción post-ruptura rara vez es tan genuina y constante, y eso ha alimentado la especulación. Los fans interpretan cada me gusta, cada comentario como una señal de que hay algo más que una simple amistad. Y es ahí donde entra Kerem Bürsin, el protagonista de esta revelación. Él, en diversas ocasiones, ha sido consultado sobre su relación con Hande y sus respuestas, si bien a veces esquivas, siempre han mantenido esa aura de misterio y al mismo tiempo, de un profundo respeto y cariño. Recordemos que Kerem es un actor que valora mucho la privacidad, pero también entiende la conexión que tiene con su audiencia. Ha compartido momentos de su vida, sus pasiones, sus proyectos, pero ha sido particularmente reservado con su vida sentimental, lo cual es comprensible. Sin embargo, cuando se trata de Hande, las preguntas son casi inevitables. Las entrevistas recientes han girado en torno a si él y Hande todavía están juntos, o si su relación es solo una amistad muy cercana. Y es en estas respuestas donde Kerem parece haber abierto una puerta, permitiéndonos vislumbrar un poco más de lo que realmente sucede detrás de cámaras. En una de las entrevistas más comentadas, cuando se le preguntó directamente sobre Hande, Kerem no evitó la pregunta como solía hacerlo en el pasado. En lugar de un silencio o una respuesta genérica, él habló de un vínculo especial. Esta frase es clave. No dijo somos buenos amigos ni tenemos una gran relación profesional. Dijo vínculo especial. ¿Qué significa eso? Para muchos fans, esa es la confirmación que esperaban. Un vínculo especial puede abarcar muchas cosas, puede ser una amistad profunda, una conexión platónica muy fuerte, o por supuesto, una relación romántica que prefieren mantener en un plano más privado. La forma en que Kerem lo dijo con una sonrisa sutil y una mirada que denotaba afecto, sugiere que hay una profundidad en su relación que va más allá de lo convencional. Además de las palabras de Kerem, hay otros indicios que refuerzan la idea de este vínculo especial. Por ejemplo, el apoyo que se brindan en sus carreras es palpable. Cuando Hande lanza un nuevo proyecto, Kerem es uno de los primeros en felicitarla y promocionarlo. Y viceversa. Esto no es solo cortesía profesional, hay una calidez y un entusiasmo genuino en sus mensajes que sugieren una complicidad mayor. Han pasado juntos por el fenómeno de Senkalkam, que los catapultó a la fama internacional, y esa experiencia compartida, esa montaña rusa de éxito y atención mediática, sin duda crea lazos muy fuertes. Los rumores de
E que estuvieron juntos sentimentalmente durante la emisión de la serie son muy fuertes. Se les veía juntos fuera de los sets vacacionando, y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, las imágenes y los reportes de los paparazzi eran consistentes. Sin embargo, siempre mantuvieron una postura de discreción. Luego hubo un periodo en el que los rumores se intensificaron sobre una posible separación. Pero la aparición de Kerem hablando de este vínculo especial ha reavivado la llama para muchos fans que esperaban que las cosas se hubieran arreglado o que simplemente su relación evolucionara a otra fase. Lo fascinante de este caso es cómo la audiencia ha desarrollado una especie de conexión emocional con Kerem y Hande como pareja. Es algo muy común en el mundo de las telenovelas y series de televisión, donde los fans se involucran tanto con los personajes que desean ver a los actores felices, tanto en la ficción como en la vida real. Y la dinámica de Kerem y Hande ha sido tan cautivadora que esa conexión se ha mantenido viva. Kerem Bürsin, en sus declaraciones, a menudo enfatiza el respeto que tiene por Hande, no solo como colega, sino como persona. Habla de su talento, de su inteligencia, de su buen corazón. Estas no son las palabras que uno usaría para referirse a una amiga cualquiera. Hay una admiración y un aprecio que resuenan en sus palabras. Cuando dice que tienen un vínculo especial, está reconociendo que su relación es única. No es una relación que encaje fácilmente en las categorías preestablecidas. Algunos analistas de la vida de las celebridades sugieren que la estrategia de Kerem y Hande ha sido mantener un cierto nivel de ambigüedad para proteger su privacidad, pero sin cerrar completamente la puerta a su público. Al no negar categóricamente una relación romántica, ni confirmarla en su totalidad, dejan espacio para la interpretación y al mismo tiempo mantienen el interés. Sin embargo, el hecho de que Kerem haya utilizado el término vínculo especial va un paso más allá. Sugiere que hay algo significativo y duradero en su conexión, algo que él está dispuesto a compartir públicamente, aunque sea de manera general. Y esto es importante porque en un mundo donde la transparencia es cada vez más valorada, pero la privacidad es sagrada, encontrar ese equilibrio es un arte. Kerem parece haberlo logrado. No está ventilando detalles íntimos, pero sí está reconociendo la existencia de una conexión profunda. Podríamos interpretar este vínculo especial como el reconocimiento de que independientemente de si están juntos románticamente en este preciso momento, su relación tiene un peso y una importancia que trasciende las etiquetas convencionales. Quizás el vínculo especial es el resultado de haber compartido una experiencia tan intensa como la fama repentina y el éxito global. Han navegado juntos por las aguas turbulentas de la atención mediática, han enfrentado la presión de los fans y las expectativas. Esa camaradería, ese entendimiento mutuo, puede crear un lazo que es difícil de romper. Y él, al expresarlo, está validando esa conexión ante el público que tanto los apoya. Es muy probable que la relación evolucione. Lo que hoy se describe como un vínculo especial podría ser el precursor de algo más formal, o podría ser la consolidación de una amistad increíblemente fuerte y de apoyo mutuo. Lo importante es que a través de sus palabras, Kerem Bürsin ha confirmado que Hande Erçel ocupa un lugar importante en su vida, y viceversa. No es una relación pasajera ni superficial. Hay un respeto, un cariño y una conexión que él mismo ha decidido revelar en parte. Este tipo de declaraciones son muy valiosas para los fans, porque les dan una respuesta, aunque sea sutil, a las preguntas que han estado haciendo durante tanto tiempo. Les permite seguir creyendo en esa magia que vieron en pantalla y que, según las propias palabras de Kerem, parece haber trascendido a la vida real de alguna manera. El poder de un vínculo especial es innegable, y en el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, parece ser el hilo conductor de una historia que sigue cautivando a millones. Así que, en resumen, Kerem Bürsin, al ser consultado sobre su relación con Hande Erçel, ha utilizado la expresión vínculo especial. Esto sugiere una conexión profunda, única y significativa que va más allá de una amistad común. Si bien no ha entrado en detalles románticos específicos, sus palabras transmiten respeto, admiración y un afecto genuino que ha sido interpretado por muchos como una confirmación de que hay algo importante y duradero entre ellos, ya sea una amistad muy profunda o una relación romántica que prefieren mantener en privado. El apoyo mutuo en sus carreras, la complicidad en redes sociales y la experiencia compartida de la fama contribuyen a reforzar la idea de este vínculo excepcional. Y llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis sobre las recientes declaraciones de Kerem Bürsin respecto a su relación con Hande Erçel.
Ha sido fascinante sumergirnos en los matices de sus palabras y en lo que el público ha interpretado. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este vínculo especial. ¿Creen que es una amistad muy profunda, o hay algo más? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este contenido y quieren ver más análisis sobre sus celebridades favoritas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.